Hay una triste noticia y es que ha habido un atentado esta mañana en Sri Lanka. Han atentado contra varios hoteles y varias iglesias y las últimas noticias es que habían muerto, cuando lo miré hace 15 minutos, iban por 185 muertos. Extremar las precauciones, estamos en alerta, me imagino. Los vídeos de la semana, sí. Bueno, pues sigue así la cifra, por lo menos en la aplicación de noticias que yo manejo. Al menos 185 muertos por varias explosiones en hoteles y en iglesias de Sri Lanka. Pues sí, la verdad que la barbarie y la violencia de estos extremistas ha querido golpearnos donde más nos duele, a los creyentes, que no es otro que el día donde celebramos lo que realmente es más especial y fundamental para nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. Así que vamos a hacer una pequeña oración, acordándonos de todas las familias que hoy están sufriendo esto. Muchas familias en Sri Lanka y iglesias fueron casi destruidas con el tsunami también hace pocos años. Entonces, esa gente tiene que haber mucha... Ha vuelto a ser golpeada. Pues sí, Señor, nuestro corazón se duele con todos estos hermanos que ahora mismo están velando a sus familiares o están heridos por estos atentados, Señor. Y aunque no les conocemos, Señor, sabemos que a ellos nos une una misma fe, un mismo Señor, una misma esperanza, que es la esperanza que hay en ti. Y no sabemos cómo orar o cómo pedirte en situaciones así, pero que sencillamente nos unimos a lo que tú nos enseñaste a pedir, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha y que tu nombre sea santificado, Señor. En mitad de todo esto, Padre. Y hoy que nosotros estamos aquí en nuestra pequeñita iglesia de Vícar celebrando también este día, dirígenos tú, Señor, dirígenos tú a la hora de abrir también tu palabra y recibir en el corazón lo que tú tienes para hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Dispón nuestros oídos, nuestra mente, nuestra alma para escucharte hablar y a mí para poder ser guiado por ti, Señor, a medida que voy abriendo mis labios para hablar del Evangelio. Señor, guíame. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Yo quisiera arrancar esta predicación de hoy con un pequeño vídeo, dura 5 minutos, y estoy seguro de que en algún momento habréis visto algo parecido en la tele. Ve poniéndolo. De todas maneras, es larguillo. No hagáis a esto caso, esto es una cabecera. Tampoco es necesario el sonido, no te agobies. Pero esto lo vi yo en un concurso de televisión y ¿a cuántos les suena? ¿Tú lo has visto? ¿Sabes lo que va a hacer esta chica, no? Se ve un poco en la penumbra regular ahí, pero poner atención en lo que está haciendo, ¿vale? Yo mientras voy a preparar una cosilla por ahí. Sí, es verdad. Pues efectivamente era la pluma lo que sostenía todo el equilibrio de esa compleja estructura. Interesante, ¿no? Interesante. Pero eso es exactamente lo que sucede con la resurrección de Cristo. Para nosotros los creyentes, la resurrección de Cristo desempeña un papel que jamás podría enfatizar demasiado la importancia que tiene. De hecho, podríamos decir que la resurrección de Cristo es esa pequeña pluma que podría parecer que no tiene apenas importancia, ¿no? ¿Qué comparación tiene una pluma con toda una estructura de distintas maderas, con distintos pesos? ¿Cuántos kilos habrá ahí en tensión, en equilibrio, en comparación con el peso de una pluma? Que no superará unos gramos, no sé lo que pesará una pluma, pero... Sin embargo, es la pluma lo que hace que todo se mantenga en pie. Con la resurrección de Cristo pasa exactamente lo mismo. Toda nuestra fe,
todo nuestro sistema de creencias, todo lo que Cristo predicó a las multitudes, todo lo que hizo, incluso su muerte en la cruz, solamente se sostiene y tiene sentido por causa de su resurrección. Y si Cristo no resucitó, todo se cae. Vamos a ir avanzando un poco. Mándame el PowerPoint cuando pueda. Tarda un poco. Ahí está, ahí está. Como ya sabéis, hoy hacemos la segunda parte de la predicación que estábamos compartiendo la semana pasada, donde estamos explorando la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el significado y la importancia que esos aspectos de su obra tienen, especialmente para nosotros hoy día. La Biblia relata y asume con total naturalidad la resurrección de Jesús, ¿no? Aquí tenéis uno de esos relatos, por ejemplo el de Mateo, que dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. He aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como dijo. Venid y ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a los discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. He aquí él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús le dijo: no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Bien, todos los evangelios relatan la resurrección de Jesús y cómo se encuentra con las mujeres, con varios de sus discípulos, con distintas personas, con unos caminantes que iban hacia la aldea de Maús. Hay distintos encuentros del Cristo resucitado que van apareciendo en los evangelios, en Hechos y por supuesto luego en las epístolas se habla abundantemente de la resurrección de Cristo. Y se asume, y ya está, que fue así. Se relata con toda sencillez y toda naturalidad. Ahora, yo creo que tenemos que ser francos y abordar las preguntas. Son importantes las preguntas y las dudas son una oportunidad de reforzar nuestra fe. No sé si tengo aquí una... No tengo una diapositiva de preguntas, pero bueno. La propia Biblia ya habla de la incredulidad incluso de sus propios discípulos. Muchos de ellos dijeron: ¿cómo va a ser? El propio Tomás, cuando otros discípulos le decían: es que hemos visto a Cristo resucitado, dice Tomás: mira, como yo no meta mi mano en sus heridas, no creeré. Lo que podríamos decir hoy día: si no lo veo, no lo creo. ¿Quién se atreve hoy a confesar que cree en la resurrección de Cristo hoy en día? ¿Acaso resucitó Cristo realmente? ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? ¿No fue más bien una invención de unos cuantos que quisieron montarse el chiringuito de una nueva religión? ¿No pudieron más bien haber robado el cuerpo y haber dicho: es que ha resucitado, por eso está la tumba vacía?
¿Qué podemos creer? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos argumentar? ¿O qué dice la historia, ¿no? Es interesante acercarse a lo que la historia admite acerca de Cristo. La respuesta de la historia acerca de este enigma, de qué pasó con Jesús. Es muy interesante, pero la historia admite puntos muy importantes. El primero de ellos es que Jesús de Nazaret de verdad existió. Aunque ha habido personas que se han atrevido a cuestionar la existencia de Jesús, diciendo que era una invención del cristianismo, que era un personaje legendario que nunca vivió. Algunos han dicho eso, y los propios historiadores, los que son serios de verdad, los han tachado de no saber de lo que hablan. Porque la propia historia tiene que admitir que no hay ninguna manera de comprender lo que fue el movimiento del cristianismo si Cristo no existió. Por lo tanto, tenemos que admitir, y el mundo secular admite, que en el siglo I, en Galilea, hubo un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret, que vivió, que era un sanador y exorcista ambulante, dirán los expertos de la historia secular. También dirán que Jesús murió crucificado por los romanos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. La propia historia admite que ese predicador ambulante, ese Galileo, que pretendía ser el Mesías de Israel, pues Roma, así como otros personajes de la época murieron igual por sediciosos, por levantarse contra la autoridad del emperador, pues así también este Jesús de Nazaret terminó muriendo crucificado por los romanos. Y nadie lo duda. Nadie lo duda. Por lo pronto ya tenemos bastante a nuestro favor. Sabemos que Jesús existió y sabemos que Jesús murió en la cruz. Y todo el mundo está de acuerdo en eso. Murió, precisamente, es interesante saber que antes de Cristo, en los mismos años, hubieron hasta 11 sediciosos que se levantaron en una revuelta contra Roma y murieron también. Hombre, nosotros nos tendríamos que preguntar si es justo considerar a Jesús como un revolucionario. Los historiadores dicen que sí, nosotros decimos que no. Él no era un revolucionario político ni militar. Su revolución venía de otro sitio, ¿verdad? Pero al menos la historia admite que Jesús vivió y murió en esa cruz. Otro dato interesante que los expertos de la historia admiten es que los primeros cristianos estaban plenamente convencidos de la resurrección. Y esto no lo dice ningún creyente. Lo dicen los catedráticos de historia. No es lo mismo decir que Cristo resucitó directamente, pero sí por el testimonio de esos primeros mártires que estuvieron dispuestos a padecer persecución, violencia y martirio. Lo hicieron porque estaban convencidos de que Cristo había resucitado. Y así lo admiten. ¿Y qué pasó con su cuerpo? Pues hay varias hipótesis, ¿no? La más común, cuando te acercas a ver lo que se dice en el mundo secular, los historiadores te van a decir que probablemente, porque de esto ya no hay pruebas, esto ya no lo pueden probar, pero te van a decir que probablemente el cuerpo de Jesús de Nazaret terminó en una fosa común a las afueras de Jerusalén y que un funcionario que se llamaba José de Arimatea, pues quitó el cuerpo y lo echó en una fosa común. Hay otras hipótesis más rebuscadas todavía, como aquel que decía que Jesús en realidad sobrevivió a la cruz y se fue a Cachemira, donde vivió hasta viejo y allí murió, y se supone que hay una tumba de Cristo en Cachemira, en India. Pero, hermanos, es mucho más difícil creer en estas
hipótesis tan rocambolescas a admitir lo que realmente la Biblia relata que sucedió. ¿Cómo se enfrentó la cristiandad, el cristianismo, la teología, a estas dudas que se sembraban en cuanto a la resurrección de Cristo? Bueno, surgió, por ejemplo, lo que diría la teología liberal. La teología liberal es un movimiento que empezó en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Este fue uno de los más importantes. A nada que te pones a estudiar un poquito en profundidad en la historia de la teología, pues aparecen muchos de los escritos de este hombre que fue muy influyente, era un teólogo alemán. Pues ahí lo veis, ¿no? Rudolf Bultmann. Este hombre dirá que hay que desmitificación de la Biblia, ¿no? Es decir, este hombre va a decir, influido por el auge del modernismo y el liberalismo, pues va a decir que la Biblia hay que leerla, pero con un filtro, que no hay que creerse toda esa religiosidad que los autores bíblicos volcaron en los relatos, que eso tú tienes que ir pelando como una cebolla, todos esos relatos de milagros, de sanaciones, de resurrecciones, hay que ir quitándoselo para quedarse con la esencia, que es lo verdaderamente importante, ¿no? Esa era la forma que este hombre proponía de entender la Biblia y muchos lo siguieron. Y esta manera de leer y interpretar la Biblia hoy día sigue vigente en muchos lugares. Diciendo, no le hagas caso a lo milagroso, quédate con la verdadera esencia que es el amor y el perdón. Esto es lo que va a decir este hombre y que hoy día todavía sigue vigente. ¿Qué va a decir en concreto este tipo de teología acerca de la resurrección de Cristo? Pues va a decir que el Jesús de Nazaret murió en la cruz y su historia acabó en la cruz, pero pervivió el Cristo de la fe. Esto es lo que él va a decir. Jesús ha muerto, pero Cristo vive. Claro, es un matiz ahí que se presta a confundirnos, ¿verdad? Porque él va a decir que en cierto sentido Jesús no es que resucitara literalmente. No, hombre, no seas cazurro. Lo que hay que entender es que Cristo simbólicamente sigue vivo, porque su mensaje todavía hoy día perdura, pervive, es predicado por la Iglesia y seguido por muchas personas. Entonces, aunque el Jesús histórico murió, el Cristo de la fe todavía vive. Claro, es muy atractivo esto. ¿Por qué es tan atractivo? Pues porque se salta todas las dificultades que la ciencia y la historia pone sobre la mesa. Dice, bueno, pues entonces, si es así como hay que entenderlo, pues no tengo ningún problema con mi fe. Pero ¿qué hemos de decir nosotros si realmente somos creyentes comprometidos con el mensaje de la Biblia? ¿La Biblia se ha equivocado? ¿La Biblia realmente tiene capas de religiosidad que no valen y que hay que quitarlas para entenderla? No. El propio Cristo ya lo dijo, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, sino que todo se cumplirá. En el libro de Apocalipsis, el final de la Biblia precisamente es un broche de oro que nos dirá, a este libro ni se le añade ni se le quita. No se le puede tocar. La Biblia está completa, terminada y es palabra inspirada para nosotros. De manera que, ¿qué podemos decir nosotros los creyentes de todos los relatos que la Biblia nos traslada acerca de que Cristo resucitó? Pues yo creo que podemos defender la resurrección de varias maneras. En primer si la historia ya admite. Si
si la historia admite que Jesús vivió de verdad, que murió y que los primeros cristianos sufrieron persecución y martirio porque estaban convencidos de que Cristo había resucitado, con estos 3 puntos, tú ya tienes sobre la mesa una base para decir, a partir de esto, lo más factible, lo más verosímil es que Cristo resucitó realmente, y por eso se explica todo lo demás. Es decir, tú puedes apelar a lo que es la evidencia interna. ¿Cómo explicamos que un grupo de 12 hombres, cuando Cristo es apresado en el huerto de Getsemaní, que salen corriendo la mayoría de ellos, asustados, porque saben que se los van a quitar de en medio, porque saben que los romanos, contra un sedicioso, no se andan con chiquitas. Cuando los romanos matan, matan bien. Porque nada se podía levantar en contra de la autoridad del emperador. Por eso los discípulos, Pedro, por ejemplo, cuando Cristo dijo, venga, vamos para Jerusalén, dice Pedro, ¿pero dónde vas? Que te van a matar. Y Cristo le contesta, apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas del Señor. Ellos ya sabían que venir a Jerusalén era peligroso, pero aún así vinieron, y cuando prenden a Cristo en ese huerto de Getsemaní, donde Él está en agonía en su espíritu, porque sabe lo que se le viene encima, esos discípulos salen corriendo y se esconden. Pedro, que lo va siguiendo de lejos, termina renegando de Él 3 veces, como ya le había anticipado el Señor. ¿Por qué? Por miedo. Porque sabía que detrás del cabecilla van los seguidores. ¿Y dónde encontramos a los discípulos? Escondidos en el aposento, sin saber qué hacer. Porque han matado a su maestro y saben que ellos van por el mismo camino. Entonces, hermanos, ¿cómo se explica que unos días más tarde estos mismos discípulos que están escondidos, muertos de miedo, en una habitación todos encerrados, se lanzan a las calles de Jerusalén proclamando el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Qué cambia en ellos? ¿Es que acaso dijeron, no, es que mira, vamos a coger cuerpo, vamos a ir escondidos, vamos a coger cuerpo? Eso tenía varias dificultades. La tumba estaba sellada por 2 soldados romanos. Pero bueno, supongamos que se quitan a los romanos de en medio, que desplazan la piedra, que roban el cuerpo y que quieren intentar montar una nueva religión sobre la base ficticia de que ese maestro nuestro ha resucitado. Sí, lo hemos visto, pero nos lo estamos inventando. ¿Realmente se puede comprender que todas esas personas estuviesen dispuestos a reafirmarse en su fe en el Cristo resucitado hasta la muerte? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Si por lo menos se hubieran hecho ricos, como hoy tanta gente se hace rico con cualquier historia de esta, ¿verdad? Si hubieran vendido un libro, escrito un bestseller y se hace de oro, pues mira. ¿Pero qué ganaron? No se sostiene ninguna de las teorías que se pretenden poner sobre la mesa para explicar lo que pasó con ese cadáver de Cristo. Nada tiene tanto sentido como aceptar que de verdad Cristo resucitó. Y por eso los discípulos saben, pero espérate, es que a mí aunque me maten yo voy a revivir también, porque mi maestro ha vuelto a la vida. Eso es lo que se llama apelar a la evidencia interna. Porque el cristianismo no se explica de otra manera. ¿Cómo es posible que toda una generación de cristianos esté dispuesta a morir por su fe? Porque ellos habían visto a Cristo levantarse de entre los muertos, lo sabían. Y entonces su percepción de la vida y la muerte cambió radicalmente hasta tal punto que no les importaba morir confesando su fe en el Cristo resucitado. Nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. Que algunos decidieron hacerlo, habría uno o dos que al final dicen, mira, es una mentira, no,
Claro, pero nadie lo hizo, ¿no? Ni uno solo. Que fue desterrado y murió de viejo en una isla del Mediterráneo llamada Patmos, ¿no? Pues sí, todos abrazaron su fe hasta las últimas consecuencias, sin poder negarlo. ¿Qué predicaban los discípulos? Es que no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído. No podemos pararnos, no podemos callar, porque es lo que hemos visto y oído. Se podría hablar también del valor histórico de los evangelios. Bueno, todo esto siempre es bueno que cada uno profundice, ¿no?, en su búsqueda personal. Pero al fin y al cabo también podemos apelar, hermanos, cuando alguien te ataque y tú no sepas qué responder y tú no sabes qué argumentos dar, a ti siempre te queda un as en la manga. Y es lo que dijo el ciego. Mira, yo solamente sé que antes era ciego y que ahora veo. Yo no te sé dar argumentos de la ciencia o de la historia, pero yo sé que yo también me he encontrado con el Cristo resucitado. Y que el Cristo resucitado lo he visto obrar en mi vida. Y lo he visto restaurarme a mí, restaurar mi familia y restaurar mi vida personal. Así que cuéntame lo que quieras, pero yo sé en quién he creído y sé quién hay obrando en mi vida. Entonces esto nadie te lo va a poder robar. Te dirán tonto, cazurro, que te han comido el coco, no vayas allí a la secta aquella de la calle Las Meninas, que te van a sacar el dinero, que te digan lo que quieran. Pero tú sabes en quién has creído y sabes quién hay obrando en tu vida y quién habita en tu corazón. Amén. Ahora, es cierto que sin la resurrección nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Fíjate lo que dice Pablo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, entre comillas, ¿no? Si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Y todavía estáis en vuestros pecados. Y entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Fíjate lo que está aquí diciendo Pablo. Pablo se está enfrentando al mismo argumento que hoy día también se dice. Dice, hombre, yo no soy creyente, pero yo creo que es un buen código de vida esto de la Biblia, ¿no? Esto me lo ha dicho a mí más de uno, ¿no? Pero, hombre, yo no creo en Dios, pero es que creo que en la Biblia hay buenos consejos y para vivir bien. Con esto ya argumentaba Pablo contra este tipo de ideas en el siglo I. Y Pablo en esta carta a los Corintios, que precisamente pues algunos miembros de esta iglesia, bajo el influjo de la filosofía griega y bajo el influjo de lo que se llamaría el gnosticismo, pues que el gnosticismo era una corriente que decía que todo lo material es malo y que el mundo físico es la prisión del alma y que la aspiración del alma no es sino liberarse del mundo material. Eso es lo que diría la filosofía gnóstica. Entonces muchos gnósticos que estaban ahí en la iglesia dirán, no, ¿cómo va a ser que Cristo resucite en cuerpo? No puede ser, no puede ser. Cristo se habrá aparecido en un espíritu, pero que ha resucitado, imposible. Y Pablo sale al paso y dice, hermanos, si Cristo no ha resucitado, las consecuencias son fatales. Porque si Cristo no ha resucitado, hermanos, si el Señor no resucitó allí en el siglo I, nuestra fe es mentira. ¿A mí qué más me da si la Biblia es un buen código de conducta, si resulta que cuando yo me muero paso a una inexistencia? Pues para eso, como el propio Pablo dirá más adelante, pues comamos y bebamos y que mañana moriremos. Es decir, vive la vida a todo tren, porque total, si vas a morir y después de la muerte no hay nada, ¿para qué vas a desperdiciar tu tiempo siguiendo
la cruz de Cristo. Y Pablo continúa, no es que vuestra fe es falsa, es que vuestra predicación es falsa. Y nosotros somos falsos testigos. Y seguimos en nuestros pecados. Y dirá, y los muertos perecieron. Qué desolador. Hace poco se estaba compartiendo de eso, ¿no? También aquí. Qué desolador concebir una existencia en la que Dios no juega ningún papel. Y en la que no hay una eternidad. Qué desolador, bueno, como dirá después la filosofía existencialista, ¿no? Que llega a ese punto muerto, a ese callejón sin salida de, bueno, si no hay más nada más allá de esta vida, pues ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué esperanza tengo yo? ¿Qué esperanza de qué ha pasado con mis seres queridos cuando mueren, ¿no? El existencialismo es cuando la filosofía sigue tirando del hilo y llega hasta un punto que dice, bueno, si la vida es esto, ¿qué motivos tengo para no suicidarme? Ese es el punto de partida ya del existencialismo. Bueno, pues vamos a suicidarnos directamente y nos ahorramos mucho sufrimiento. Si Cristo no ha resucitado, si no hay una vida eterna, ¿qué sentido tiene todo? Tiene todo. Y Pablo concluye diciendo, es que en realidad damos lástima. Si Cristo no ha resucitado, apaga y vámonos. ¿Qué hacemos aquí? Por lo tanto, todo creyente que quiera ser consecuente con su fe, no podemos titubear a la hora de defender que Cristo resucitó. Resucitó de verdad, realmente. Se levantó de esa tumba. Hemos estado viendo la semana pasada que tanto la vida como la muerte de Cristo tenían un papel importante, pero es que la resurrección, hermano, tiene otro papel que es insustituible. O sea, no se puede obviar. Es la pieza que completa el Evangelio. Es como, ¿os acordáis del coche de Carlos Sainz? Cuando se quedó ahí a la meta para llegar el primero de aquel rally y se le paró el motor y no había manera, ¿no? Una fe que no cree en la resurrección es como un coche que el motor no le anda. ¿Para qué lo quiere? Aunque sea un Ferrari, un deportivo, que sea una virguería de tapicería, de todos los acabados. Sí, pero es que el motor no anda. Pues no lo quiero. Entonces, ¿para qué queremos una fe que no cree en la resurrección? Es una fe que no anda, que no vale para nada, que no sirve. Es por eso que el Nuevo Testamento enfatiza, cuando tú te sumerges en el Nuevo Testamento, te das cuenta que se habla continuamente de la resurrección de Cristo y de su implicación. Hermanos, de verdad, hasta tal punto que me ha costado trabajo decidirme qué pasajes iba a elegir yo para no pegarme otra hora predicando, que no sé por dónde voy ya. Pero de tanta mención que hay de la resurrección de Cristo, te das cuenta que es fundamental para el Evangelio. Por ejemplo, Romanos, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, ¿el qué? ¿Qué tienes que creer? Que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En este pasaje, Pablo está hablando de la incredulidad de Israel. Y está lamentándose porque él se duele de que su propio pueblo, los israelitas, han negado a Cristo. Y han negado la palabra de fe, que es lo que él llama al Evangelio, la palabra de fe. ¿Y cuál es la palabra de fe? Confesar a Jesús como Señor y creer en la resurrección. Cuando tú te acercas a ver cómo los apóstoles iban predicando el Evangelio, no había ni una vez, ni siquiera una, que en su predicación no mencionaran la resurrección de Cristo. Esto sucedió en Pablo el día de Pentecostés, Pedro y Juan ante el concilio, Pablo en las sinagogas de Antioquía, Pablo en Tesalónica, Pablo ante el rey Agripa. Continuamente, siempre se predicaba a Cristo resucitado. Un ejemplo. Mira qué palabras más bonitas dirá Pedro a esa multitud que se había congregado el día de Pentecostés. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Imaginaros
las calles de Jerusalén atestadas de personas y esa expectativa de la gente que había visto a los discípulos, que sobre ellos había descendido el Espíritu Santo y de repente estaban hablando las maravillas del Señor en un montón de lenguas diferentes. Y para más INRI, esas lenguas eran entendidas por las multitudes de Jerusalén, porque aquel día había en Jerusalén montones de viajeros que celebraban el día de Pentecostés. Y en mitad de esa multitud de miles de personas, Pedro sale al paso, toma la iniciativa y predica el Evangelio. Y entre otras cosas dirá: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. O sea, desde la primera predicación, Pedro se planta a la multitud y habla del Cristo resucitado. Yo me pregunto, hermanos, si nosotros tenemos esa valentía. Porque es muy tentador hoy día predicar el Evangelio fácil. El Evangelio políticamente correcto. El Evangelio de, bueno, pues vale, si tú crees eso, pues y a ti te va bien, pues vale. Hermano, hasta yo peco de eso. Es decir, bueno, sí, pues tú crees lo que tú quieras, yo creo lo que yo quiero. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos defendiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Que no hay otro camino al Padre. Que nadie viene al Padre sino solo por Cristo. Y el Cristo que murió y resucitó. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la valentía de decir, yo creo que Cristo se levantó de esa tumba? Yo lo creo. Pero mira el tonto este, que pero tú, ¿dónde vas? Yo lo creo. No es fácil, pero tampoco lo era para ellos, que se jugaron su integridad y su propia vida por no querer renunciar a la verdad del Evangelio, que habían visto a Cristo resucitado. Que el Señor nos dé esa valentía a nosotros también, para ser testigos fieles, ¿verdad? Ahora, al punto al que yo quiero llegar con vosotros es, ¿qué tiene que ver conmigo, con cada uno de ustedes, que Cristo se levantara de esa tumba? ¿Cuál es el significado y el impacto que eso tiene hacia nosotros? Bueno, en primer lugar, hablando del significado, el significado es lo más importante, de hecho. Fíjate lo que dice Pablo al empezar su carta a los romanos. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado, fíjate en esta frase, y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahora va a explicar cómo. Conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Piensa bien en lo que se está diciendo aquí. Pablo abre su carta, como siempre, hay un saludo. Cuando Pablo escribe una carta hay un saludo donde él se presenta a sí mismo y habla de su ministerio. Y en esta ocasión Pablo dice que él está dedicado al Evangelio, un Evangelio que fue prometido por los profetas. A ver, ahí está, prometido los profetas. Un Evangelio que trata acerca de su Hijo. Y hablando del Hijo, dice que fue declarado, confirmado, vindicado como Hijo de Dios
por medio de la resurrección de entre los muertos. Es decir, cuando Cristo se levantó de esa tumba, Dios estaba demostrando que verdaderamente era el Hijo de Dios. Esa es la importancia y el significado de la resurrección. Es decir, cuando Jesús se levantó de la tumba, Él fue reivindicado ante todos esos fariseos que lo habían acusado y lo habían intentado ridiculizar públicamente. Fue reivindicado ante esos saduceos que también lo ridiculizaban, ante esos líderes religiosos que pidieron su cabeza. Fue reivindicado ante esos soldados que le taparon el rostro y le pegaban puñetazos, retándole: profetiza, profetiza, venga, ¿quién te ha pegado? Y le daban otro puñetazo. Fue reivindicado ante esas multitudes que se plantaron delante de Pilatos diciendo que preferían a Barrabás, pero que éste fuera crucificado porque no tenemos más rey que César. Jesús fue reivindicado ante aquellos que se burlaron de él cuando todavía colgaba de la cruz. Y se burlaban y le escarnecían. Jesús fue reivindicado como Hijo de Dios ante Satanás, que lo creyó vencido en la cruz. Jesús fue reivindicado ante una humanidad que le había dado la espalda. Y todos tenemos que enmudecer ante el Cristo resucitado. El eterno Hijo de Dios triunfante sobre la muerte y sobre las huestes de maldad. Pero, ¿qué significa todo eso para mí? Me remito de nuevo a esa pregunta. ¿Qué tiene que ver conmigo aquel evento que hace ya más de 2000 años sucedió en Palestina? ¿A mí en qué me afecta? ¿A mí qué me importa? Bueno, pues de muchas maneras. De muchas maneras. Fíjate en algún pasaje más. Dice Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Hermanos, si hemos dicho que la vida de Jesús ganó la justicia para nosotros y la muerte de Jesús pagó nuestra deuda eterna, entonces, ¿cuál es el papel de la resurrección? Por medio de la resurrección, Cristo me revive a mí. Ese poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que me dio vida eterna. Si la vida y la muerte de Cristo es el puente, la resurrección es el poder de Dios dándome la manita y cruzándome al otro lado de ese puente que salva la distancia que me separaba de Dios. ¿De qué me sirve un puente si no tengo manera de recorrerlo? De nada. Pero el poder de la resurrección es el que nos coge el corazón y nos lleva de vuelta al Padre. Pero todavía hay más. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por la resurrección de Cristo, tú y yo tenemos fuerzas para coger nuestra cruz cada día y poner la mira en las cosas del Señor. Si no, ¿de qué otra manera podríamos, hermanos, abordar esta vida, que de por sí ya es difícil?
añadirles los sufrimientos de cargar con la cruz, con el Evangelio, con el llamado a la santidad, con el llamado a servir al Señor, con el llamado a entregarle cada área de nuestra vida. ¿De dónde vamos a sacar fuerza, fe y esperanza para afrontar todo eso, sino de la certeza de que Cristo resucitó y yo resucitaré con Él? Es como cuando estás viendo una película de la que ya sabes el final. Tú dices, no, es que el héroe de esta historia la está pasando canuta, está al borde de un precipicio, colgado una mano y los dedos se le están despegando. Tú dices, yo no sé cómo va a salir de esta, pero yo sé que la película acaba bien. Y con nosotros pasa igual. Nosotros podemos estar sufriendo, luchando, pero yo sé que pase lo que pase, el poder de la resurrección me hará triunfar a mí también por medio de Cristo. Y por último, y con esto termino, fíjate las palabras de Pedro. Ese Pedro que estaba allí en el huerto, que mientras Cristo oraba, sudando gotas de sangre, él se durmió. Ese Pedro que cuando vino la turba acompañada y dirigida por Judas para decirles quién era el Cristo, sacó la espada e hirió a Malco, cortándole la oreja. Ese Pedro que nada más arrestaron a Cristo, iba desde lejos, camuflado, para ver qué pasaba con él. Ese Pedro que le negó 3 veces y que, perdida toda esperanza, se fue a su casa, cogió la barca y se fue a pescar, como diciendo, hemos fracasado completamente. Todo está perdido, el maestro ha muerto, los demás estamos escondidos, yo me vuelvo a mi antigua vida, me voy a pescar. Ese Pedro que vio a Cristo resucitado, ese Pedro que corrió a la tumba y la vio vacía y vio los lienzos. Ese Pedro al que Cristo aborda en la orilla del mar y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y una tercera vez, ¿no? Dándole la oportunidad de redimir sus 3 negaciones. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Es este Pedro el que escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará y que está reservada en los cielos para vosotros. Vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Sin más, terminar con esta palabra. Por la resurrección de Cristo podemos vivir la vida con esperanza. Esperanza auténtica, verdadera. Porque, hermanos, no estamos exentos de pasar las mismas calamidades en esta vida que puede pasar cualquier vecino, cualquier amigo, cualquier familiar. Nuestros matrimonios también sufren, nuestros cuerpos también enferman, nuestras economías también quiebran, nuestros hijos también tienen distintos problemas, nuestra vida también está sujeta a los vaivenes de este mundo caído. Pero nosotros podemos decir, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Esa es la esperanza que nos brinda
la resurrección de Cristo. Cualquiera que sea la situación que estés pasando, cualquiera que sea el problema que enfrentes, la enfermedad, incluso enfermedad que no tiene solución hoy día y que cualquiera de nosotros podemos padecer en un momento dado. Aún en esa situación, tú puedes aferrarte a la esperanza de que Cristo se levantó de esa tumba y que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Yo lo creo, yo lo creo. Señor, gracias por esta esperanza que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque tú triunfaste, Señor, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo de las tinieblas, Señor, y te levantaste con poder y gloria de esa tumba. Y lo hiciste con el mismo poder con el que has venido a mi vida y has revivido mi corazón muerto y caído. Gracias, Señor, porque muchos de los que estamos aquí creemos en ti y en el poder de la resurrección. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles testigos, Señor, para llevar esta esperanza a aquellos que todavía no la tienen. Y desde aquí, Señor, no podemos sino clavarnos de rodillas y adorarte a ti, quien vivió, murió y resucitó para traernos de vuelta a casa. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Tu pueblo bendice tu nombre esta mañana. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Cristo ha resucitado. Amén.